Y realmente el momento que vamos a introducir hoy sería lo que San Ignacio llama la primera semana, es decir, la primera fase en realidad de los ejercicios. Todo lo que hemos hecho hasta ahora sería como una preparación. Y el Señor las necesita libres, enteras, liberadas. Y la vida, como sabemos bien, puede dejar unas cargas y unos pesos enormes sobre los hombros de las personas. Esas cargas que retienen e impiden caminar y avanzar. Y por eso palabras como deudas, remordimientos, culpabilidades, son de ordinario pesos enormes que pueden consumir mucha energía y a veces hasta toda la energía de la persona. Y por eso va a ser muy necesario que ese movimiento, como un movimiento de volverse del revés, digamos, es como coger un guante y volverlo del revés, de dentro hacia afuera, de modo que todo lo de adentro que retiene quede patente, que lo latente, oculto, escondido se haga patente, y de allí proviene parte de la dificultad de esta fase de los ejercicios y de esta semana. En la vida social y económica, ¿cierto? Cuando hay gente que está ocultando capitales por los que no quiere pagar impuestos, entonces los encargados de recaudar esos impuestos se ingenian maneras como para que la gente se anime a declarar, ¿no es cierto? Y que eso que tienen por allá encaletado, escondido o en cuentas en el extranjero, etc. Entonces les propone, por ejemplo, que a los que presenten esos bienes escondidos se les va a hacer un descuento del 20 o del 30% de los impuestos. Y que por el contrario, si luego se descubren esos dineros, tendrán que pagar un impuesto 20 o 30% más alto del ordinario. Pues bien, en nuestras relaciones con Dios, ese asunto de las deudas tomó un giro absolutamente increíble, ¿cierto? Como inimaginable. Y es que para liberarte de esos pesos que te acaparan y que te detienen y que te entristecen y que te hacen como oscura, Dios de antemano y de manera totalmente gratuita no solo te condonó toda esa deuda, sino que estuvo dispuesto a ir hasta dar su propia vida en favor de esos deudores morosos. Qué manera de proceder tan distinta, ¿cierto? Y eso fue lo que, por ejemplo, a Pablo lo maravilló, de tal manera que una vez que él llegó como a calar a fondo ese misterio, decía que él no quería saber otra cosa de Dios que no fuera a Cristo y este crucificado. Eso quiere decir que si al comienzo de los ejercicios todos eran invitados a descubrir en toda su riqueza y generosidad los dones de un Dios creador, en esta nueva etapa de los ejercicios que llamaba primera semana, eres invitada a relacionarte a fondo perdido con un Dios redentor y salvador. Un Dios que, siendo muy consciente del tipo de personas con quienes tendría que entenderse, ¿no es cierto?, se especializó en eso, en ese tipo de relaciones, como alguien que viene tratando con esta humanidad desde sus orígenes. Solemos decir que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no es cierto? Pues yo creo que eso mismo, y con muchísima más razón, podríamos decir de Dios, creador de estas criaturas humanas.
de las cuales se llega a decir en los primeros capítulos del Génesis que Dios, viendo los caminos tan tortuosos y equivocados que había tomado esa raza humana, llega a decir que estuvo como tentado de arrepentirse de haberla creado. Pero no, digamos, la historia del trato de Dios con la humanidad es una historia de planes cada vez más comprometidos de parte de Dios, hasta que se le ocurrió la empresa inaudita de enviar a su propio Hijo. Y por seguir en todo la misión que el Padre le había encomendado, ¿qué hace entonces Él? Por seguir esa misión que el Padre le encomendó, acabó siendo llevado a la muerte, como sabemos bien. ¿Y qué hace el Padre? ¿Y qué hace Jesús? Convertir esa muerte en su servicio definitivo a la humanidad. Y eso para darle como un vuelco desde el interior a esa criatura humana. Y ese vuelco desde el interior, diríamos, es como el fruto que va buscando esta primera semana, ¿cierto? Eso fue lo que Pablo captó con un agradecimiento indecible. Y por eso decía que él no quería saber ni vivir otra cosa que Cristo y este crucificado. Y esa es la fuerza del misterio pascual, que Pablo mismo enunció de una manera muy breve y muy contundente en varios momentos de sus cartas. Por ejemplo, Romanos 4:25 dice: Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Más adelanticos, Romanos 5:10 dice: si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Estamos pues hablando como de una realidad muy radical de nuestra fe cristiana. Y a esa fe nacimos todos por el bautismo. Y sobre ese bautismo se expresó maravillosamente San Pablo, como ustedes saben, en el capítulo 6 de esa carta a los romanos. Dice, por ejemplo: por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con Él para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado. Y entonces, a partir de allí, Pablo acuñó unas palabras muy densas para referirse a ese misterio y a sus consecuencias en nosotros. Y él llama, esas palabras son, por ejemplo, justicia liberadora, rescate, redención, expiación, reconciliación. Todas esas palabras, ¿no es cierto?, pues están muy en el ambiente hoy, en nuestro ambiente social colombiano, ¿cierto? Justicia liberadora, fast track, expiación, reconciliación. Pues todo eso es lo que está al fondo de esta semana que comenzamos, ¿cierto? Y esa es también la razón por la cual los ejercicios, creo yo, no son exclusivos de una espiritualidad particular, sino que pueden ser con provecho por cualquier cristiano, pues son una invitación a ahondar en esa condición cristiana de cada persona.
cualquiera que sea el sitio y la vocación particular que tiene. Lo que San Ignacio hace en esta fase de los ejercicios, entonces, es disponer unas meditaciones como lo más adaptadas posibles para que el ejercitante, de una manera honda, personal y lo más sentida posible, pueda vivir ese misterio, suplicándole a Dios poder vivirlo lo más conscientemente posible, con una gracia muy especial. ¿Y de qué gracia se trata? ¿Cómo se podría formular esa gracia? Yo creo que muy sencillamente diciendo descubrir la misericordia de Dios, aprender a relacionarse a fondo con un Dios misericordioso, es decir, todo el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Ese es como el sesgo que tiene todo ese Evangelio, para que Dios disuelva todos esos pesos de que venimos cargadas, pesos de deudas, ofensas, remordimientos, culpabilidades, y para que aprendamos a valorar y a vivir una relación con Él propuesta en términos de liberación, reconciliación. Qué gracias tan grandes tenemos y hemos de recibir del Señor en esta fase de los ejercicios, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, Israel debía llevar a cabo una conversión del pecado para que el Señor se convierta del juicio severo a la salvación. Así más o menos se presentaba eso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el hombre, la persona humana, debe captar y aceptar lo incondicional que es la misericordia de Dios, para saberse y sentirse salvado por ella, y entonces sí poderse convertir. Yo creo que esa secuencia, diríamos, es muy importante tenerla como presente en las gracias que le pedimos al Señor en esta semana. Quiero hacer como notar que esta fase pues, de los ejercicios, dispuesta para conocer y participar desde dentro del misterio pascual del Señor, de su muerte y de su resurrección, será más adelante una fase, en la fase final de los ejercicios, durante la cual se volverá sobre ella, sobre ese misterio pascual, de una manera más honda. Pero es bueno reparar cómo todos los ejercicios se hacen, diríamos, bajo la luz que viene de ese punto focal, que es el misterio pascual del Señor. Pues todos ellos están bañados por esa efusión de misericordia que viene de la cruz del Señor. De tal modo que cuando Él pudo decir estando en la cruz, todo está cumplido, o cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos estaba, como quien dice, abriendo de par en par el acceso al amor infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice San Pablo más adelantico en la carta de los Romanos. Esta etapa de los ejercicios es pues para que aprendamos con quién nos estamos relacionando, quién es el que nos ofrece su amistad. Un Dios que por medio de Cristo reconcilió al mundo consigo, para que ahondando en esa relación con el verdadero Dios vayamos siendo liberadas, cosa que solamente Él puede y sabe hacer, pues nos necesita llenas de un agradecimiento desbordante y libres de tantos pesos que nos retienen y que no nos dejan caminar libremente
para poder responderle al Señor a lo que Él nos vaya pidiendo. Es pues una etapa muy importante. En inglés hay una palabrita interesante que dice deterrent. Es una fuerza disuasoria, solo que generalmente la conciben en términos de poder, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es? Es como tener un arsenal de armas nucleares para que nadie se atreva a buscarle pleito a un país. Pues bien, el arma disuasiva de Dios es su amor misericordioso. Y uno podría decir, ¿cómo se atreve Dios a eso? Sabiendo lo que es la humanidad con la que está tratando. Pues bien, ser cristiano es ahondar en la sabiduría y el poder transformador de esa decisión tan arriesgada de Dios. Y unos ejercicios sí que son una ocasión propicia para hacer eso. Disuadir con el terror o disuadir con el amor. Esa es la alternativa. Y Dios se decidió a disuadir con el amor. Y esa es su apuesta, como única manera de rescatar y salvar a la humanidad. Sin embargo, esa apuesta puede sonar como a caballo perdedor, ¿cierto? Y en realidad, siendo fiel a esa apuesta hasta el final, su hijo perdió la vida en el intento, pero con una muerte que no le fue impuesta, sino que fue libremente aceptada por él. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, no me quitan la vida, la entrego libremente. Y esa determinación de Dios se repite, por ejemplo, en todas las Eucaristías. No sé si ustedes han reparado, por ejemplo, que en la plegaria segunda siempre se dice el cual la víspera de su pasión voluntariamente aceptada, ¿no es cierto? Nos está como recordando continuamente eso, para que estas meditaciones pues sobre este misterio terminan, y que San Ignacio invita siempre que las terminemos con un coloquio con Jesús puesto en la cruz, con razón, ¿no es cierto? Así que la persona que avanza en esta fase de los ejercicios debería ser capaz, a este momento, diríamos, de ser una persona capaz de orar con una oración a la vez metódica, pero también como libre. A primera vista eso parecería una contradicción, pero eso quiere decir que debe ser alguien que se da cuenta de cuándo le conviene atenerse al método y cuándo le aprovecha más seguir las sugerencias que el Espíritu le va dando en la oración misma y que se van haciendo presentes en ese estilo de oración. Yo creo que ustedes, por la práctica que han ido teniendo, se van dando cuenta de eso, digamos. Al principio hay como métodos o maneras de acercarse a la oración, pero es como para adquirir una libertad cada vez más grande. No sé si ustedes han visto los entrenamientos de los futbolistas, ¿cierto? Les ponen a hacer una serie de ejercicios metódicos ahí, pero es para que, gracias a eso, liberen como una espontaneidad muy grande. Yo diría que así también es como la oración en los ejercicios. Y a este propósito es bueno caer en la cuenta de algo que ustedes probablemente han comenzado a percibir en sus ratos de oración. Y es que la oración es ese tiempo particular en el cual cada uno de ustedes se abre a la escucha del Espíritu para dejarse enseñar y guiar por Él. La pregunta entonces es, ¿estoy aceptando yo eso? ¿Me fío de eso? ¿Me fío de eso? Y es como la única manera de salir de la convicción que nos acompaña de que nosotros somos como los únicos guías de nuestra propia vida y que todo depende de nosotros.
Y estando en esa tónica y en esa convicción, pues nos parece, cuando hacemos oración, que también somos nosotros los que tenemos que salir al encuentro con Dios, siendo así que la invitación del Señor es más bien a escuchar y a dejarnos guiar por ese Espíritu que ya está en nosotros y que ha sido el don que se nos ha dado en el bautismo. Entre las indicaciones que Ignacio da para comenzar la oración, en una de ellas recomienda, dice lo siguiente: 1 o 2 pasos antes del lugar donde voy a meditar o a contemplar, considera cómo Dios nuestro Señor te mira. Es decir, cómo es Él el que está esperando a que tú le pongas atención a Él, y que no eres tú el que lo mira a Él y lo llama para que Él te ponga atención a ti. Es al revés, ¿no es cierto? Y eso es muy importante al comenzar esa oración, como caer en la cuenta de esa perspectiva, que es la real. Puedo preguntarme entonces, ¿me doy el tiempo y me pongo en la actitud de escuchar al Espíritu en estos ratos de oración? ¿Trato de encaminar mi vida a esa escucha del Espíritu que habita en mí? ¿O sigo centrado exclusivamente en mí y confío solo en mis fuerzas y en mis iniciativas? Miren, el nombre con que Jesús se refiere al Espíritu que habita en nosotros es muy diciente. Habla del Paráclito. Es una palabra como extraña, pero en realidad es muy sencilla. Viene de una palabra griega que es parakletos, que en latín se traduce literalmente por advocatus, o sea, alguien que es llamado, vocatus, de ahí viene vocación, ¿no es cierto? Vocatus, para estar al lado de, advocatus. Ya ustedes se han dado cuenta que qué palabra castellana viene de ahí, ¿no es cierto? Advocatus, abogado, el abogado. El que es llamado para estar a nuestro lado, para que nos defienda. Y por eso se suele también traducir esa palabra paráclito por defensor, defensor. Ese es el Espíritu, el abogado, el defensor. Así que orar no es otra cosa que darle la primacía a ese paráclito, a ese advocatus, a ese abogado, a ese defensor que está siempre a nuestro lado, en una palabra, al Espíritu, para poder salir de esa sensación de que somos nosotros los únicos que estamos al comando de nuestra vida y sobre todo de esos ratos de oración. Ser muy consciente de que es el abogado, es el Espíritu, el defensor, el que está ahí tratando de poner sus bases. Y en esta etapa le pedirás al Señor como una gracia muy especial, una contrición más honda de los propios pecados y a la vez el asombro por la misericordia de Dios. Junto pues con una conciencia reconociente del mal que has hecho o del bien que has dejado de hacer, estás invitada a experimentar con asombro cómo Dios ha estado siempre allí presente y ha estado presente en su bondad y no como un Dios castigador. Quien comienza una primera semana de ejercicios debe ser pues una persona abierta a esa toma de conciencia de los movimientos de consolación que pueden irse produciendo al orar sobre este aspecto de su propia vida. Y por eso, después de haber buscado en esa primera fase de ejercicios habituarse a la presencia y a la acción interrumpida de Dios como creador, lo ha de reconocer ahora como redentor, como salvador,
de sus faltas y pecados, lo cual es una gracia todavía mayor, precisamente por tratarse de una zona herida y maltratada de la propia persona. Y por eso es una semana delicada, ¿cierto? Porque va a tocar puntos heridos de la propia historia y de la propia personalidad. La persona que entra a esta fase de ejercicios es llamado a hacerse consciente de la paradoja, casi uno podría decir, de la ironía cristiana, de que sin el pecado nunca hubiéramos conocido la misericordia de Dios. Tan simple como eso, que si no hubiera pecado, no habría misericordia. Misericordia es siempre la posibilidad de rehacer, de renovar, por la gracia de Dios, una vida deshecha. Y por eso, allá en el pregón pascual se dice, oh Félix culpa, o culpa feliz que nos hizo conocer la misericordia de Dios. Eso es una ironía. Esa es la ironía de la vida cristiana. Eso se sale como de la lógica que manejamos, ¿cierto? Que sin la misericordia no entenderíamos las palabras del Evangelio de Juan, que son definitivas en cuanto a la revelación de quién es Dios y de cómo actúa Dios. Él es el único que hace posible y provechoso detenerse a orar sobre este aspecto de la propia vida. Dice ahí San Juan, lo que leíamos está anterior en el Evangelio de Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. O sea, el pecado fue como la ocasión de demostrar ese amor sobreabundante de Dios. Es pues una materia que, a la par que tiene su dificultad de parte nuestra, está basada en el inmenso don que Dios nos ha hecho en la persona de su Hijo querido. Es una materia de oración, diríamos, resbalosa, que tiende como a ocultarse, pues el mal y el pecado buscan camuflarse. Dice también San Juan: quien obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no delate sus acciones. Y eso pasa también a nosotros. Y para quitarle fuerza a esa tendencia que es como innata en nosotros, Ignacio comienza por hacernos recordar y meditar cómo ese mal viene de muy lejos y cómo se ha ido propagando de tal manera que todos nos movemos en un mundo en el que el pecado ha proliferado por todas partes, en todas sus formas, en todos sus estamentos, en todas las capas sociales, para que cada uno de nosotros logre verse allí involucrado. Ignacio presenta toda esta trama de la humanidad en su dificultad de una manera como muy sistemática. Él pone 5 meditaciones para esta semana, o sea, realidades para considerar y ponderar a la luz de la fe. La meditación tiene a la vez de iluminación intelectual, pero también mucho de abrazo afectivo. Debe tener de ambos. Pero podríamos decir, ¿cómo pasar de un rumiar intelectual de las cosas? Eso es lo que significa meditación, a un abrazo muy sentido. Y la invitación es a comenzar por la memoria de lo acontecido, después rumiar intelectualmente sobre ello, para suscitar un sentimiento muy profundo que se explaya en el coloquio final con el Señor. Esa es como la trayectoria de una meditación. Y como les decía, San Ignacio presenta primero esta materia como en su historia. Eso tiene su pedagogía, ¿cierto? Por allá yo recuerdo
recuerdo dando clases a comunidades religiosas, ¿cierto? A mí me gustaba mucho tomar más bien la historia de la vida religiosa, porque hablando de la historia uno podía hablar muy mal, de que en el siglo XIII los monjes y las monjas hacían esto y aquello, todo el mundo tranquilo, ¿cierto? Pero es que esa historia enseña mucho, ¿cierto? Porque esa historia llega hasta uno. Y ya cuando se va acercando a uno, entonces ya la cosa es distinta, ¿cierto? Y entonces comienza, por ejemplo, con el pecado de los ángeles y después el pecado de los seres humanos representados por Adán y Eva, y después termina con un pecador cualquiera en esa historia tan larga, y luego te va a sugerir hacer otro tanto con la propia historia, pero no, diríamos, una visión como diseccionada y particular de tus faltas y pecados, sino como una visión panorámica, así como había hecho con la historia de la humanidad. Y enseguida te invita a hacer 2 repeticiones de esas oraciones, sabiendo que la repetición en los ejercicios no significa como en los exámenes, ¿cierto? Que uno repita para hacerlo mejor y lograr pasar, sino con la finalidad de ahondar en lo que me había movido en la oración anterior. Para eso se repite. Para retomar aquello que en primera instancia me había movido o me había dejado indiferente. Es decir, para hacer que toda esa historia pueda ser hondamente sentida, pasando del rumiar intelectual al abrazo afectivo, como les decía. Y la tercera meditación es una repetición de las 2 anteriores, como quien dice, una invitación a ir pasando de esa visión panorámica a un close-up, como en las películas, ¿cierto? Que se va acercando, ¿cierto? De ver eso en la historia se va como acercando. Las 2 primeras toman la visión de conjunto y la tercera trata de ver cómo en esa visión de conjunto las cosas particulares van cobrando vida y sentido. Ustedes quieren como que las 2 primeras son una visión épica del pecado y la tercera es más bien como una visión dramática del pecado. Se trata de un drama en el que yo estoy envuelta personalmente. La cuarta meditación es una recapitulación para ver la imagen que te queda de Dios y de ti mismo, después de haber meditado detenidamente la manera como Dios ha enfrentado esa historia universal del pecado y la tuya propia. Y la última va a ser como una especie de contemplación con los sentidos. Al comienzo Freddy nos hacía reparar cómo en la oración deben intervenir los sentidos. Y entonces, como que presentas qué experimentarían nuestros sentidos en esa alienación total de Dios que es el infierno. Ignacio pensó que en esa meditación, digamos como a partir de la escritura y de los sentimientos populares de su tiempo, era benéfico experimentar el sinsentido de esa condición definitivamente separada y alienada de Dios por medio de los sentidos. Eso quiere decir, entre otras cosas, que en el drama de la salvación es toda mi persona la que está envuelta. No es como mera cuestión mental o especulativa o ni siquiera afectiva, sino que así como en la salvación, también en la perdición incluye nuestros sentidos, que son parte importantísima de nuestra persona, de nuestro ser.
Eso mismo va a pasar al contemplar la resurrección, que el uso de los sentidos sobre Jesús resucitado nos ayudará a comprobar cuán humano es el resucitado. Cómo incrusta Él, diríamos, nuestra humanidad toda en una nueva condición resucitada. Y cómo repercute eso en la manera de vivir nuestra humanidad. Los ejercicios son una oportunidad como de rehacer la vida desde dentro. Y esta semana, pues, la primera semana, como quien dice, quiere hacernos ver en qué jueguito estamos metidos. ¿En qué jueguito estamos metidos? Y cómo cualquiera que sea la historia de tu vida y de tu pecado, Dios se la ha jugado toda en su Hijo por tu restauración, por tu salvación. Y diríamos, ese es el argumento de fondo de esta fase de los ejercicios. Y la dinámica de estas 5 meditaciones está en los coloquios, como ya ustedes más saben, digamos, como que todo tiende hacia allá, ¿no es cierto? Que esos coloquios son como focos fundamentales de atracción a donde deben derivar todas las oraciones, tanto en esta fase como en todos los ejercicios, digamos, como que todo tiende hacia allá. Y el fin de estas meditaciones no es tanto como que dice ver qué mala soy yo y qué fácil es perder a Dios, aunque eso está incluido ahí también, cuanto ver cómo el deseo y el amor de Dios por ti es más grande que cualquier pecado, falta, defecto, temor que puedas albergar al respecto. Y por eso se expande particularmente en los coloquios, diríamos, como para desalojar todos esos temores internos que pueden quedar ahí. Y lo que él busca en estas meditaciones es que podamos encontrar consolación, esperanza, asombro, de que sin importar la entidad de mi pecado, el perdón de Dios es siempre mayor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo. O sea, es una ocasión única de descubrir y experimentar por su gracia su misericordia. Y de allí brotarán, como dice también San Ignacio, lágrimas de dolor y de agradecimiento. Y ahí podían ustedes recordar ese pasaje del Evangelio de Lucas, de aquella mujer que llega cuando estaba Jesús en casa de Simón el fariseo y que sin decir nada, llorando a los pies de Jesús. Esa es como la imagen de lo que sería el fruto de esta semana, ¿no es cierto? Por eso en las meditaciones de esta difícil semana, yo me atrevo a llamarla difícil por la materia que trata, ¿cierto? Va a ser muy importante descubrir y afirmarse en la persuasión de que lo que realmente se busca aquí es que cada uno de ustedes encuentre consolación y alegría, esperanza y asombro por el hecho de que, sin importar cuál haya sido la gravedad de lo que hayas hecho o dejado de hacer, por la misericordia y el perdón de Dios puedas de nuevo estar con Dios y convertirte en alguien, como que dice, más sabia, más amorosa, más humana de lo que eras antes del pecado. Y la fuerza de estas meditaciones no va a estar en que tú descubras qué mal has sido, cómo merecería ser, como que dice, condenada por Dios, y ni siquiera convencerme de qué fácil es perder a Dios, cuanto más bien convencerme profundamente de que el deseo de Dios por mí es inmensamente más grande que cualquier pecado, defecto o temor que yo pueda estar albergando en mi propia vida. Es una semana de una gran liberación.
Así que, pues como que el punto no está en descubrir y tomar conciencia de la cualidad y el tamaño de mi pecado, para luego descubrir la misericordia de Dios, y entonces sí, como quien dice, animarme a pedir perdón a Dios, sino que todas esas cosas se dan, por así decirlo, como simultáneamente, porque solo podré barruntar las dimensiones de la misericordia de Dios al tomar conciencia de la enormidad de la perversidad del corazón humano, y viceversa, ¿cierto? Solo adquiriré una conciencia de la enormidad del pecado al sentir y experimentar la grandeza de la misericordia de Dios. Esa es como la gracia de esta primera semana, ¿cierto? Que esas dos cosas se pertenecen la una a la otra. Ojo pues a los coloquios o conversaciones con Cristo, hacia donde convergen todos estos ratos de oración. Y el primero está en el numeral 53 de los ejercicios. Y allí se te invita a hacer este coloquio ante Jesús suspendido en la cruz, y allí expuesto, como quien dice, a tu contemplación. Yo creo que la significación de esta escena tan dura puede ser como correctamente entendida si uno recorre primero esos versos del himno que Pablo trae en la carta a los Filipenses, Filipenses 2, 6 a 11. En ese texto se especifica ese abajamiento del Hijo de Dios, y ese abajamiento tiene como un clímax cuando Jesús es puesto en la cruz, y luego su exaltación con el clímax en el hecho de que dice: a su nombre toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Ver a Cristo en la cruz, entonces, no como símbolo de la ira y la cólera de Dios, sino como expresión, la expresión más compasiva del amor de Dios por nosotros. Entonces, ¿cómo no dejar que tu corazón quede tocado al contemplar desde dentro esta escena, y que eso no dure, como quien dice, 5 minutos, sino como hoy se puede ir como toda la hora de oración? Bueno, lo que está pues en el fondo de todos estos ratos de oración de esta semana es ver cómo Dios de tal manera amó a este mundo que envió a su propio Hijo para que pudiéramos ser salvados. De modo que, como quien dice, toda esa corriente del mal acumulada en todos los momentos de la historia, incorporada en las culturas y absorbida por nuestras predisposiciones al pecado, cómo todo eso ha sido contrarrestado por el amor de Dios manifestado en su Hijo, y dispuesto a ir hasta la cruz por amor a nosotros y por rescatarnos de esa corriente del mal. Yo creo que ahora que estamos en invierno, ¿cierto?, que hemos visto todas esas casuchas construidas al lado de los ríos grandes de nuestro país, son muy llevadas del agua, ¿cierto? Pues es como si nosotros viviéramos en una de esas pobres casuchas, y como esa corriente del mal se lo pudiera llevar por delante, ¿no es cierto? Y por eso nos pide conversar con Cristo puesto en la cruz y hacerte las preguntas subyacentes a ese himno de San Pablo. Preguntarle al Señor: ¿por qué has querido hacerte como uno de nosotros? ¿Por qué tu vida fue a desembocar en el puesto de un criminal? ¿Por qué? Esas preguntas dirigidas pues a Cristo en la cruz, como decía antes, pueden ser contestadas en un minuto. A eso se nos invita como a desahogar nuestro corazón ahí.
Bueno, pues yo veo que ya estamos llegando al límite del oral y es bueno terminar a tiempo. Por lo menos hemos introducido un poco en qué consiste esta semana, ¿no es cierto? Además, si ustedes se fijan en los números, les he hablado un poquito del coloquio y la importancia del coloquio en la oración. Si se fijan en los números 53, 54 y 199 del texto de ejercicios, podrán ver un poquito más qué insinúa San Ignacio para hacer unos coloquios. Entre otras cosas, el hecho de que ustedes tengan a la mano ese texto, ya les han dicho muchas veces que eso no es un texto de lectura, ¿cierto? Que es para acudir a ese texto en momentos y en parrafitos muy particulares, como eso que les digo sobre los coloquios 53, 54 y 199. Bueno, yo espero que ustedes al ir recorriendo, diríamos, estas oraciones, he oído o he visto que les han tratado pues de las falsas imágenes de Dios, y es verdad, eso es muy importante, ¿cierto? Tener la verdadera imagen de un Dios misericordioso. Pero de pasada, yo creo que también esta semana es muy propia para deshacer también las falsas imágenes de sí mismo. Y eso sí que es importante también, ¿cierto? Y pedirle al Señor como que le revele a cada una cuál es la imagen que Él tiene sobre ti, porque esa es la imagen más verdadera. Y yo creo que así como hacen de mal tantas imágenes falsas de Dios, de la misma manera hacen mucho mal tantas imágenes falsas de sí mismo. Pidámosle pues a Dios estas gracias y que esta semana sea muy provechosa para todos ustedes. Gracias.